Ya. Aquí voy a explicar un poco un ejercicio ocupando el método del punto fijo y es más para ver cómo trabaja el método. El enunciado. Para algún a distinto de cero, encuentre el cero de la función f de x igual a x menos ax al cuadrado ocupando el método del punto fijo. Bueno, lo primero que uno puede ver, o sea, lo que hay que recordar es que en esta parte del curso estamos buscando ceros de funciones y a través de métodos numéricos. Ceros de funciones quiere decir el punto donde la función intersecta al eje x. Y uno puede ver que esta función, la del enunciado, la podríamos resolver, o sea, podríamos encontrar el punto de intersección con el eje X, con la recta y igual a cero, de manera analítica, sería bien fácil. Pero la idea es demostrar, o sea, es usar el método del punto fijo, un método iterativo, un método numérico, para encontrar la solución. Porque se supone que la idea de estos métodos es que no, o sea, no siempre vamos a poder resolver las cosas de manera analítica. Lo primero es que buscamos el punto que llamamos nosotros aquí asterisco, donde evaluamos la función, y eso nos da igual a cero. Aquí en el cuadro lo mismo nos interesa el punto donde la función intersecta al eje X. Y el método del punto fijo lo que nos dice es que nosotros reescribimos nuestra función igual a cero, que es lo que tenemos que resolver. Lo reescribimos de esta forma y buscamos este punto, que es el punto donde esa nueva función, o sea, esa nueva función sí que nos queda, luego de que hacemos esta transformación, que es poder escribirla de esta forma, de alguna forma que nos quede un x a un lado y otra función al otro. Cuando nosotros, luego de todas las iteraciones, tenemos que buscar este punto, que sería el punto donde ese g intersecta a la recta y igual a x. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reescribir algo de esta forma, reescribir nuestra función de esta forma. La primera alternativa que tenemos, aquí me faltó el x sub n. Ya, la primera alternativa que tenemos sería como cuando tomamos nuestra función del enunciado y lo igualamos a cero, sería tomar este término, el segundo término, el ax al cuadrado, y lo movemos hacia un lado, y nos queda x es igual a x al cuadrado. Y ahí lo que hago yo es que digo, ya, donde tengo mi x, ese lo voy a llamar mi x sub n más 1, y el otro va a ser mi ax n solamente, n al cuadrado. Ya, o sea, ya estamos escribiendo de esta forma que tenemos aquí en el cuadro. La segunda alternativa que tenemos sería esta, que es igualamos esto a 0 y le sumamos un x a ambos lados. O sea, nos queda x es igual a 2x menos ax al cuadrado y podemos reescribir esta iteración. Aquí hay que acordarse que no me faltó el subíndice n en ambos términos, en esos tres. Ya. Aquí esto no es g de x, esto es f de x igual a x menos ax al cuadrado. Aquí me confundí, que sería la función del enunciado. Aquí podemos ver lo que yo les decía, que es el problema que queremos resolver nosotros inicialmente, que es donde nuestra función f de x, recordar que aquí debería ser f de x igual a x menos x al cuadrado. Este problema que buscamos la intersección de esa función con el eje x, lo podemos, o sea, luego de que hacemos esta transformación, nosotros podemos encontrar la misma solución, pero resolviendo este problema, que sería el problema de encontrar esta función g y su intersección con la recta y igual a x. No es que tengamos que buscar el de ambas, estas son distintas transformaciones. O sea, podemos ocupar una, podemos ocupar la otra. En un caso, una puede ser conveniente o otra nos puede convenir más. Ahí hay que ver, porque no siempre van a converger. Así que ahí hay que ver bien cómo se elige esa función. O también, dependiendo de cuál función nosotros escogemos, nos va a costar más o menos el correr nuestro algoritmo, porque dependiendo de la expresión que nos quede para g, que si volvemos atrás, que sería en este caso esta y esta, en una voy a tener que hacer más o menos operaciones en cada iteración. Porque si se fijan, no sé, aquí si tengo que hacer, no sé, la multiplicación de a por una constante, o sea, la multiplicación de a, que es una constante, por x y por x, tengo que ver cuántas operaciones hago ahí, eso sería solamente en una iteración, y en esta otra iteración tengo que hacer el 2 por x menos a por x al cuadrado, ¿cierto? O sea, ahí hay que ver, porque no siempre vamos a hacer la misma cantidad de operaciones en cada iteración. Ya. Este sería la primera transformación que nosotros hicimos, que sería g de x igual a x al cuadrado, pero tomamos el caso a igual a 1, porque el problema, el enunciado que vimos
En la ayudantía, el A, o sea, también resolvíamos otros problemas, pero yo aquí para efecto de la gráfica voy a tomar con A igual a 1. Aquí lo que tenemos que ver es que cuando nosotros iteramos, cuando empezamos a hacer las iteraciones por este método, eh, la, o sea, lo mínimo que tiene que tener el método es que en el punto fijo, la función g tiene que ser la pendiente en valor absoluto menor que 1. Eso tiene que ser, es una condición necesaria. Porque si la pendiente no es menor que 1 en ese punto fijo, no va a converger. Porque en algún momento, por muy la pendiente, y no sé, vaya igual a 0, si en ese punto se sale, ya se puede quedar ahí pegado iterando, o se puede salir, no sé, pero esa condición es necesaria. Eh, una condición suficiente que nos garantiza que esto converja es que en el rango de valores donde yo parto, ¿sí? Donde yo parto a iterar hasta el punto fijo, que la pendiente sea en valor absoluto menor que 1. Con eso garantizo que esto va a converger. Así que ahí esas son las cosas importantes que hay que tener en cuenta, que siempre en el punto fijo tiene que ser menor que 1 en valor absoluto. Y si yo también, no sé, podría partir muy lejos acá, pero si mi función tiene pendiente en valor absoluto menor que 1 en todo ese rango de valores, ya va a converger. Eso me garantiza que va a converger, o sea, si yo veo las iteraciones. Entonces ahí hay que ver cuando uno empieza con las iteraciones para escoger el punto inicial, dónde vamos a empezar a iterar. Porque claro, si yo les decía que en valor absoluto tiene que ser menor que 1 la pendiente, cuando uno le evalúa el punto fijo, pucha, si yo parto afuera y la curva ya está bien, o sea, la función está bien en ese punto, pero fuera hace una cosa como esta, yo aquí voy a empezar a iterar y, o sea, supongamos que esta curva ya va bien aquí y aquí entra esta área que yo decía que es donde está la pendiente en valor absoluto menor que 1, que, bueno, para eso están las rectas porque aquí vemos que y igual a x sería la recta con pendiente 1. Esta recta sería la con pendiente menos x y que la puse que pasara por el punto 0,2 para que pasara por el punto fijo porque yo sabía por dónde pasaba. Y aquí puse la recta igual a menos x y ahí eso es para ver el tema de las pendientes. Pero como volvía, si yo aquí supongamos que tuviera otra función y que esta se arregla y pasa bien por la zona y se va, uno dice, ah, ya, le evalúo el punto fijo, bien, cumple con esa condición de que sea en valor absoluto menor que 1, pero quizás yo parto en esta parte y nunca se va a acercar. O sea, porque se empezó a alejar, pero si yo parto lo suficientemente cerca, sí va a converger. Bueno, y aquí hay que ver que con las dos funciones que escogimos, nos quedan curvas distintas. Podemos ver en el tema de las pendientes que es distinto en un punto y en el otro. En este caso no se cumple lo que sea en valor absoluto menor que 1. Aquí sí se cumple que sea en valor absoluto menor que 1. Y aquí es al revés, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado. Y bueno, aquí unos ejemplos de los puntos iniciales donde empecé las iteraciones. Este es para la segunda función g que escogimos. Aquí sería el caso 1,5, que si vemos, si volvemos aquí, porque este es el ejemplo que estamos viendo, el 1,5 vemos que la función f de, o sea, este es el g de x, el rojo, vemos que estamos en esta zona que decíamos, ¿cierto? Y que tenemos que la pendiente aquí, viéndolo así, aquí igual estamos viéndolo así al ojo, gráficamente. Vemos que es en valor absoluto menor que 1 y empezamos a hacer las iteraciones y va a converger, que es lo que se ve aquí. En este caso, en el segundo, del punto que partimos, justo, o sea, aquí me dio que fue que en una iteración llegó al otro punto fijo, y aquí cuando partimos fuera, que sería en esta parte de acá, donde ya la pendiente es mayor que 1, notamos esto de que empezamos la iteración y el método diverge. Porque vemos que ya partimos acá, fuera del 2, en este punto que está aquí en la curva roja, nos vamos a la recta 2 menos x, después vemos qué valor nos dio un valor súper súper pequeño, seguimos acá en la iteración, nos tendríamos que ir acá, y ahí seguimos haciendo las iteraciones y vemos que diverge, que si vemos es lo acá. Y eso sería.
Después la otra parte del ejercicio, que es más de cálculo, voy a intentar subirlo en otro video.